que conectar una vez más con noticias que ocurren en la actualidad, que son importantes en el planeta. A veces pasan coladas en los medios de comunicación y yo les prometí tiempo atrás que no iba a pasar colada, al menos acá, y que vamos a tener varias conversaciones en torno a la figura de Quincy. De una u otra manera vamos a llegar a él si es que nos metemos desde el pop, desde la figura del artista, de la figura del productor, del arreglista. Pero yo no estoy solo acá, y es lo que más me da placer en este momento, porque hablar solo sobre estas cosas tan fascinantes a veces puede ser un tanto aburrido para ustedes. Y les agradezco por soportarme también a veces mis análisis musicales. Yo también sé que están ahí porque a veces les gusta esto. Pero estoy acompañadísimo y muy bien acompañado de un gran amigo, Julio Voces, periodista musical. Ha escrito unos libros sobre los prisioneros y también he tenido toda una vida alrededor de los medios, de los comentarios musicales. ¿Cómo estás ahí, Julio? Bien, pues contento y súper agradecido además por la invitación, porque darse unos minutos para mirar en retrospectiva lo que es la carrera de un dinosaurio, un monstruo, una presencia omnipresente en la historia de la música popular de los últimos, yo creo, más de medio siglo, ¿no? Sí, falleció a la edad de 91 años, un 4 de noviembre recién pasado, o sea, no ha pasado nada de su fallecimiento. Todo el mundo quedó impactado. Ya había estado enfermo antes, de hecho se le ve así en el documental que uno puede encontrar en Netflix llamado Quincy, por si alguien quiere también interesarse un poquito más en su vida. Él esperaba vivir hasta los 110 años. Él decía, yo voy a vivir hasta los 110 años. Claro, a los 91 fue su fecha de fallecimiento. Y cuando uno se mete en este tipo de sucesos, cuando murió Michael Jackson, cuando mueren artistas gigantes, ¿no? Inevitablemente uno se pone a recorrer su historia, su carrera, pero la carrera de Quincy no se puede resumir en 5 minutos, no se puede hacer. Es como, tendríamos que hablar todo el tiempo de Quincy para entender esa dimensión. Sí, fíjate, lo comentábamos un poquito antes de entrar acá. Yo diría que solamente centrarse en la carrera de Quincy Jones como productor musical es centrarse un poco en la historia de la producción musical y cómo ha evolucionado durante el último tiempo, ¿no? Recordemos que Quincy Jones parte como un bandido en Chicago, tenía unas pandillas por ahí, ¿no? Hasta que arma su primera big band, que fracasa, y él decide que necesita más estudio. Y se pone a estudiar con alguien muy importante, ¿no? Nadia Boulanger. Sí, te iba justamente a comentar ese punto de la historia de Quincy, porque lo comenté acá semanas atrás, y he escuchado mucho a los medios concentrarse en esta época como de el pre-gangster, o que en el fondo el gángster que no fue gángster, claro, que le llegó una trompeta a la mano antes que una pistola. Exacto. Por suerte, ¿no? Como tantas historias lindas que han salido. Como tantas historias lindas de reivindicación social, en que la música nos permite también soñar con eso. Pero ese momento que estás hablando tú es relevantísimo, no solo para la historia de Quincy, sino para la historia de la producción musical de toda la música grabada del siglo XX. Es una maestra francesa, y como tú bien decías, Beto, hace un rato, cuando hablábamos un poquito antes de salir al aire, finalmente Nadia Boulanger, y a través de ella Quincy Jones, se convierten un poco en el punto de conexión entre distintos estilos musicales. O sea, converge lo docto, converge el jazz, y converge o se siembra la semilla de lo que sería la música pop como la conocemos, ¿no? El lenguaje de la música pop. Cuando muere Quincy Jones, yo tuiteo que sentía que aquí el que se había ido era el George Martin de la música pop, ¿no? Un poco lo que hizo George Martin con los Beatles, de tomar esta banda tan ruda, porque si uno ve o si uno escucha esas grabaciones de los Beatles en Hamburgo, ¿no? Y se fija ya lo que eran los Beatles en su primer disco con Please Please Me, es otra cosa, ¿no? Y si uno se fija en lo que era probablemente el sonido funk de Motown, el sonido soul, ¿no? Y se fija en lo que Quincy Jones empieza a hacer con Michael Jackson desde Off the Wall en adelante, uno se da cuenta que aquí se está creando un lenguaje, ¿no? Es importante lo que tú estás diciendo. Dijiste dos cosas que son tremendamente fundamentales y me están volando la cabeza. Primero mencionaste a Nadia Boulanger, que para quienes nos están escuchando y quieran saber más de ella, fue la profesora de Piazzolla. Fue la profesora que le dijo a Astor Piazzolla, porque Piazzolla, antes de ser el Piazzolla que conocemos hoy, y el que conocimos en la historia, en el fondo, como vanguardista del tango, el repertorio de Piazzolla era otro, era nada que ver.
así como en los elementos que tú estás comentando, los George Martin, la Nadia Boulanger, esta mujer francesa, una maestra francesa, ¿cierto? Hablamos de esta escuela impresionista, estudió directamente con Camille Saint-Saëns y con todo este grupito alrededor de Debussy, como todo este como música más vanguardista del siglo pasado, del siglo XIX, de hecho. Claro, ella le instala a estos muchachos que eran su estudiante, en el caso de Piazzolla, la idea de devuélvete a Argentina mejor y haz tangos, y eso es lo tuyo. Y en el caso de Quincy es algo parecido, porque Quincy iba con confusiones, es decir, soy un trompetista, soy un arreglista medio excéntrico, sé hacer un poco de todo, pero ¿a qué me enfoco? ¿En qué me enfoco? Y cuando vuelven, digamos, estos alumnos, en el caso de Quincy, a trabajar, vuelven con el chip cambiado, y yo siento que ese es el momento como le llaman ahora los cabros, como el lore, el momento como canónico de la producción musical como la entendemos hoy, y el pop. Podría incluso atreverme a decir que el rey del pop es él, ¿no? Yo también estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. Si uno piensa que Nadia Boulanger finalmente lo que hace es crear un eslabón o darle la confianza a gente como Leonard Bernstein, como Aaron Copland, como Philip Glass, como Astor Piazzolla, por supuesto, y como el mismo Quincy Jones, para que ellos entiendan que se puede prácticamente orquestar cualquier tipo de música. Y se pueden además tomar, como tú bien dices, como el tango se puede convertir en una pieza como Adiós Anonino, que está en la mitad entre lo contemporáneo, sí, claro, entre lo docto, sí, entre la world music, no sé cómo decirlo, y eso, sí, le da la confianza a Quincy Jones, y uno escucha, uno empieza, por ejemplo, estamos escuchando Rock With You acá, y uno empieza a darse cuenta cuáles eran los elementos con los que, cuál era la paleta de colores con la que trabajaba Quincy Jones. Trabajaba con una banda básica que perfectamente podía ser un trío de jazz o un cuarteto de jazz, ¿no? Una batería muy presente, ¿no? Un bajo que siempre fue súper importante. El bajista en todos los discos que produjo, especialmente con Michael Jackson, era sumamente importante, y no solamente el bajista, el sonido del bajo, ¿no? Quincy Jones genera tantos rudimentos para la música popular que vendría después, que no los podemos contar todos. Por ejemplo, lo de que el sonido del bajo uno no siempre pueda saber si es un bajo sintetizado o es un bajo tocado. Entonces empieza a hacer estas cosas que iban destinadas a la pista de baile, como por ejemplo pasar el bajo por un synth Moog para que parezca un bajo sintetizado. Después Nile Rodgers, que es otro productor súper importante, sí, de Chiqui, que lo conocemos en el año 80, dobla la apuesta y empieza a a mezclar bajos tocados con bajos sintetizados. Y los mezcla en el mismo sonido. Cuando Quincy Jones produce We Are The World, la verdad, hoy día nosotros escuchamos las baladas, cualquier tipo de balada, ¿no? Balada épica o lo que sea, y uno dice, no, esto parece que hubiera estado inventado siempre. No. De lo que estamos hablando es que justamente se cumplen 40 años. En ese momento Quincy Jones inventa la balada moderna, ¿no? Trabajando con toda esta cantidad de dinosaurios gigantes. Hay un documental, no me acuerdo cómo se llama, La Gran Noche del Pop, sí, se llama. Sí, que está en Netflix. Si alguien es melómano, yo le diría que tiene que consumir, sí, esa obra, porque realmente te explica cómo se hace la música pop, ¿no? Cómo se arregla una canción para una voz en especial, en este caso, para todas las voces más importantes, para prácticamente el canon de la música popular norteamericana, estaba en ese momento presente. Quincy Jones hace una orquestación que es bastante, digamos, incluso austera, ¿no? Basada en una parte de piano, en partes de cuerdas, y uno cuando escucha las multipistas, y yo les recomiendo que si tienen la oportunidad busquen las multipistas de We Are The World, o las multipistas que grabó Quincy Jones con Michael Jackson en Off The Wall, en Thriller y en Bad. Uno se da cuenta que en We Are The World especialmente hay una urgencia por grabar, y los arreglos no son tan elaborados. No. Y aún así, es verdad, uno encuentra esta emotividad que estamos escuchando de fondo, ¿no? Sí, es verdad. Estoy muy de acuerdo contigo. Porque las cosas hay que juzgarlas en su contexto. Exacto. En su contexto. Si Quincy Jones tiene los 8 meses para hacer la canción como siempre tuvo, le queda de otra manera. Tenemos Don't Stop Till You Get Enough, sí, tenemos Bad, tenemos... ¿Puedo poner Don't Stop Till You Get Enough después, para que tengas guardadita ahí? Pero es cierto, esto es el valor de la canción, el mensaje, y pensaba en un elemento, estos de Quincy, porque aquí escuchamos una balada derechamente pop. O sea, si alguien puede
si alguien tiene que resumir la balada pop moderna después de los 80, ¿no? Es esta. Ese es el formato. ¿Ya? O sea, hay un antes y un después, claro. Pero Quincy, ¿cachai? Que es un músico de jazz que había trabajado orquestación para Frank Sinatra, que en Fly Me to the Moon es producida por él, que fue contemporáneo a Miles Davis. Es más, si a Quincy Jones no se le hubiese cruzado una consola, muy probablemente Quincy sería uno más de aquellos, ¿no? Con Basie, Miles Davis. Y fíjate que hay una anomalía también en la persona de Quincy que tiene que ver quizás con su perfil, y por eso que la grandeza también de ser este gran productor que conocemos. Los músicos de jazz no hacen eso. Un buen músico de jazz, un trompetista eximio de jazz, un pianista eximio, se quedan ahí porque los motiva y los fascina. Y les aburre mucho la estructura básica, entre comillas, que puede ofrecer la canción pop. Y hay una entrevista de Quincy en donde él dice: viejo, a mí me gusta el jazz. Y si no le meto un desafío extra a esto que puede ser tan aburrido, lo habría dejado hacer hace rato. Y es por eso que él complejiza los arreglos de una canción que tú estáis bailándola, no tenés ni idea de lo complejo que es. Pero en general, los músicos de jazz no cruzan el charco. Sin embargo, Quincy sí lo logró. Y sí logró ser ese como eslabón entre el jazz, la complejidad de esos mundos, y el pop como lo conocemos hoy día. Sí, yo creo que finalmente cuando estamos hablando de Quincy Jones, estamos hablando de esta figura extraña dentro de la cultura popular de la civilización occidental de los últimos 50 años, que es más o menos reciente, que es la figura del productor musical. A veces la figura del productor musical se compara mucho con la de un director técnico de un equipo, ¿no? Que tiene que administrar recurso humano, pero poner a cada futbolista en su posición. Desgraciadamente, yo sé que este tema es doloroso para nosotros en este momento. Voy a tratar de esquivarlo lo más posible. Voy a tratar de pasarlo rapidito esto, porque no tenemos nuestro Quincy Jones, claramente. Falta. Lo tuvimos, parece. Lo perdimos, pero bueno, da lo mismo. Pero el hecho es que yo diría que se podría asemejar incluso un poquito más a la figura de un director de cine, ¿no? Ajá. Que sabe dónde poner la cámara, sabe qué textura, qué color quiere. Y eso es lo que Quincy Jones finalmente hacía con Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough tiene una anécdota bien curiosa, ¿no? Que yo creo que tú le mencionaste incluso en algún momento con respecto a los violines. Michael Jackson no estaba muy de acuerdo con esos violines de la entrada. No sé si podemos repetir la intro de la canción. Don David, ayúdame a retroceder hasta el principio de esta canción y vamos a escucharla desde... Porque, mira, a ver, fijémonos en algunas cosas. ¿Cómo prepara aquí la entrada de la canción? El beat, con ese recitado, ¿no? Con la percusión que está sonando de fondo. Y por favor, el riff característico de esta canción que viene ahora, mira. Esa frase de violín, Michael Jackson no la quería. Sentía que le quitaba onda a su groove. Y Quincy Jones, como pocas veces, ¿no?, le discutió a Michael Jackson, y le dijo: ese arreglo no sale. Si ustedes supieran lo que son esas negociaciones antes de terminar los discos. No va a salir de la canción, ese arreglo se va a quedar en la canción. Finalmente Quincy Jones gana el gallito y mira con lo que nos encontramos. Bueno, esa parte que es importante y es súper interesante cuando uno la comenta y empieza a escuchar y poner atención instrumento por instrumento, y le pone atención justamente al recorrido desde que Quincy conoce a Michael, y uno escucha, como dices tú, a ese Michael de Motown, que es diferente, es súper distinto. El Michael Jackson de Motown se parece más a... De hecho, Quincy también le hizo las últimas cosas a los Jackson 5. Sí. Como que de ahí empieza la mano de Quincy en el producto Michael. Si uno le hace un barrido con la suficiente detención a ese repertorio y empezamos a escuchar desde El Mago de Oz, y pasamos por las últimas grabaciones de los Jackson 5, las primeras grabaciones de Michael Jackson en solista, te vas a encontrar con un Michael cada vez más potenciado. Como que es como si canción a canción Quincy hubiese aprendido a sacarle el provecho y a articular el lenguaje con el que después termina armando Thriller, que es esta estructura donde recoge elementos de los años 50, de los años 60, esta novedad también que es ponerle beat a las canciones antes que los coros, estructuras nuevas,
como Beat It, por ejemplo. Y esas tensiones antes que preparan los coros, esas pequeñas señales en que tú sabes que va a venir algo grande, ¿no? Y Quincy Jones las prepara súper bien. Yo también estoy súper de acuerdo en que, especialmente Off the Wall, creo que marca una especie como de punto de inflexión en la música popular. ¿Por qué? Porque es música dedicada al baile, pero con esta atención en los arreglos. Si uno empieza, como tú bien analizas, Beto, si uno empieza a analizar lo que va pasando con la carrera y va llegando a este disco, Thriller es un disco mucho más sintético. Es un disco prácticamente relleno de sintetizadores, donde Michael Jackson hace demos cada vez más elaborados y donde su voz se convierte en prácticamente un instrumento mucho más, cada vez más presente. Cuando uno revisa las multipistas de Off the Wall y uno empieza a revisar las multipistas de Bad o de Thriller, se empieza a dar cuenta que cada vez son más pistas las de Michael Jackson. Sí. Más pistas que graba él como cantante, ¿no? Es verdad. Empieza a aparecer una técnica también que está... Exacto. ¿No? Que es como una especie de beatbox, donde él es su propio instrumento de percusión también, ¿no? Una vez yo hablaba con un par de productores que habían trabajado con Humberto Gatica y habían trabajado con Quincy en un par de discos en los 90s. Y respecto de Michael Jackson, lo que sabían, de hecho, me tocó trabajar, de hecho, con un ingeniero que grabó el Dangerous de Michael Jackson, que le mando un tremendo saludo, no creo que no lo esté escuchando, que se llama Felipe, el gueta chileno, Felipe vivió en Estados Unidos, sí. Me tocó trabajar, y tuve la fortuna de trabajar con él y aprender mucho sobre música con él. Y resulta que lo que me decía Felipe es que cuando grabaron, ponte tú el Dangerous, es como si Michael Jackson no supiese, a diferencia de los otros cantantes con técnicas de silencios, como por ejemplo más académicas, me refiero a por ejemplo Celine Dion o Whitney Houston o estas divas del canto, o el mismo Elton John. Sí. El cantante lo que tiende a hacer es cantar su línea y frenar. En cambio, Michael Jackson tenía una compulsión media como obsesiva que tenía que ver con él y con su cuerpo y su ritmo, que para poder seguir cantando la línea, él tenía que hacer estos sí, como por una cosa de seguridad, más que por una cuestión de onda. Y por eso quedaron así muchas de las canciones, porque la pista de voz estaba grabada así, pues ya había sido la toma espectacular y le sonaba todo, le sonaban las cadenas, pegaba patadas en el suelo, hacía palmas. Entonces la toma de la voz quedaba con esos ruidos. Entonces, entre intentar sacársela en los años 80, que era imposible, déjalo, y al final terminó siendo como el leitmotiv de toda su carrera vocal. Tú me puedes creer, y en esto voy a hacer un desafío, a ver, para la gente que nos está escuchando también. ¿Qué problema en común pueden haber tenido, o qué desafío pueden haber tenido en común Los Prisioneros y Michael Jackson? Fíjate. ¿Qué problema pueden haber tenido en común? Fíjate que el problema que tenían en común era la pista de baile. Los Prisioneros en un momento cambian su sonido, ¿no? Entre la voz de los 80 y Pateando Piedra cambian su sonido por elementos electrónicos. ¿Por qué? Para no perder, presencia en la pista de baile. Tenían que no perder presencia con lo que estaba pasando con la New Wave inglesa, tenían que no perder presencia con lo que estaba pasando con el rock argentino, y Michael Jackson tiene que finalmente liderar eso. Porque en el momento en que sale Off the Wall, recordemos que estaba el pic de la música disco. Es decir, Michael Jackson estaba compitiendo con los Bee Gees, estaba compitiendo con Donna Summer, estaba compitiendo con todo lo que estaba pasando, con todas estas bandas y con todos estos productos que se estaban volviendo música disco. Y Michael Jackson se pone encima de este fenómeno con Quincy Jones. Entonces, cuando uno entiende, uno se empieza a dar cuenta de, claro, la música es arte, la música es industria, pero la música también tiene una funcionalidad específica. Y en este caso, la gran gracia es que la dupla de Quincy Jones y Michael Jackson supieron desarrollar un lenguaje y generar todos los elementos para esta necesidad específica. Bailar, pero bailar con emoción y bailar con unos ganchos que son chicle mental. Yo creo que hasta el día de hoy es muy difícil que haya alguien en la tierra que por lo menos no identifique una de estas canciones y este repertorio que es dorado, ¿no? Oye, espectacular. Me encantó, y vamos a seguir hablando de este y otros fenómenos de la música con mi gran amigo Julio Oces. Oye, gracias por traerme todos estos datos también. No, muchas gracias a ti, estuvo muy bueno. Y sin duda, ¿qué suena? Por supuesto,
Estas guitarras las grabó Steve Lukather. Y el solo es de Eddie Van Halen. Sí, pues, todo lo que viene ahora en unos días más. Imagínense, Beat It. Vamos, si seguimos adelante, lo que escuchas es clave.